¿Alguna vez te dijeron que sin palancas no llegarías a ningún lado? Emiliano Vargas escuchó esa frase 1000 veces mientras caminaba bajo el sol abrasador de Guadalajara, con su currículum impreso en papel barato y zapatos que ya no podían ocultar las grietas de tanto caminar. Nadie apostaba por un chico del barrio de Santa Cecilia sin apellido conocido ni contactos en las empresas. Pero lo que descubrió en esos meses de rechazo cambiaría no solo su vida, sino la forma en que miles de jóvenes mexicanos buscarían trabajo después. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. Emiliano tenía 24 años cuando entendió que el sistema estaba diseñado para excluirlo. Creció en una casa de bloc sin terminar en Santa Cecilia, donde el ruido de las combis nunca cesaba y el olor a tacos de canasta se mezclaba con el polvo de las calles sin pavimentar. Su madre, Irene Vargas, trabajaba limpiando casas en Providencia, el barrio rico de Guadalajara, y regresaba cada noche con las manos agrietadas y la espalda adolorida. Su padre había desaparecido cuando Emiliano tenía 12 años, dejando solo una promesa rota y una deuda con el casero que tardaron 3 años en saldar. La casa olía a frijoles refritos por la mañana y a desesperanza por la noche. Emiliano compartía cuarto con sus 2 hermanos menores, Rodrigo de 16 y Beatriz de 13, en un espacio tan pequeño que las cobijas de uno rozaban las del otro. La única ventana daba a un patio, donde la ropa colgada nunca terminaba de secarse por completo debido a la humedad. No había escritorio, así que Emiliano estudiaba sobre la mesa de la cocina después de que todos cenaban, bajo un foco desnudo que parpadeaba cada vez que alguien encendía el boiler. Terminó la preparatoria con promedio de 8.5. No porque no fuera inteligente, sino porque tenía que trabajar de empacador en el supermercado Soriana los fines de semana para ayudar con los gastos. Soñaba con estudiar administración de empresas, pero la cuota de inscripción en la universidad privada equivalía a 6 meses del salario de su madre. La universidad pública era gratuita, pero competir contra miles de aspirantes con preparación de colegios privados parecía una batalla perdida antes de empezar. Aún así lo intentó. Estudió 3 meses para el examen de admisión usando libros prestados de la biblioteca municipal y videos de YouTube que veía en el celular con internet robado del café de la esquina. El día del examen, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el lápiz. Cuando llegaron los resultados, su nombre no aparecía en la lista. Había quedado a 22 puntos del último lugar aceptado. 22 puntos que separaban su realidad de su sueño. Esa noche, Emiliano no lloró. Se quedó mirando el techo de lámina oxidada de su cuarto, escuchando los ronquidos de Rodrigo y el tráfico lejano de la avenida. Su madre entró sin hacer ruido y se sentó en el borde del colchón. No dijo nada, solo le puso una mano en el hombro. Ese gesto silencioso dolió más que cualquier palabra de consuelo. A la mañana siguiente, Emiliano tomó una decisión. Si no podía entrar a la universidad, conseguiría trabajo en una empresa donde pudiera aprender. No cualquier trabajo, sino uno que le diera futuro, con prestaciones, con posibilidad de crecimiento. Imprimió 30 currículums en un cibercafé que cobraba 2 pesos por hoja. En la sección de experiencia laboral solo podía poner empacador, Soriana 2019-2023 y ayudante general, taller mecánico, Tío Gustavo, veranos 2020-2021. En educación, preparatoria terminada, colegio de bachilleres, plantel 5. El papel se sentía delgado entre sus dedos, casi transparente.
Lo comparó mentalmente con los currículums que seguramente tenían otros candidatos: universidades privadas, cursos de inglés, prácticas profesionales en empresas reconocidas, habilidades en software que él ni siquiera sabía que existían. Pero lo metió en una carpeta de plástico azul que compró en el tianguis y salió a buscar. Los primeros 15 días fueron un calvario de rechazos educados. En las recepciones de empresas en Punto Sur y Andares, las secretarias ni siquiera tocaban su currículum. «Deja tus datos aquí. Si hay algo te llamamos», decían con sonrisas profesionales mientras señalaban una caja de acrílico llena de carpetas idénticas a la suya. Emiliano sabía que esa caja era un cementerio de esperanzas, un lugar donde los currículums iban a morir sin que nadie los leyera. Intentó con agencias de empleo. En una oficina sobre la avenida Chapultepec, una mujer de mediana edad, con lentes rojos, revisó su currículum durante exactamente 12 segundos antes de decirle: «Mira, chamaco, sin carrera ni experiencia formal, lo único que te puedo ofrecer es almacén o seguridad, y eso paga 4.500 al mes». Emiliano hizo cuentas mentales. Su madre ganaba 5.000 limpiando casas. Él necesitaba ganar más, no igual, para poder ayudarla de verdad y quizá ahorrar para estudiar por las noches. Caminó tanto esos días que las suelas de sus zapatos se despegaron por completo del talón derecho. Las pegó con Resistol 5000 y siguió caminando. Guadalajara en julio es un horno, y él no tenía dinero para andar en camión todo el día, así que memorizó las rutas. De Santa Cecilia a Chapalita eran 40 minutos a pie, de ahí a Providencia otros 35, de regreso por Vallarta hasta el centro, 1 hora más. Llegaba a casa con las plantas de los pies ardiendo, la camisa empapada de sudor y la misma respuesta: «Te llamamos». Una tarde, mientras esperaba el camión en la parada de Vallarta, vio a un hombre de traje impecable salir de una cafetería Starbucks. Cargaba un portafolio de piel y hablaba por teléfono en inglés fluido, riendo con confianza. Emiliano sintió algo que no era envidia exactamente, era más bien una pregunta dolorosa. ¿Qué tenía ese hombre que él no tuviera, además de dinero? Y entonces lo entendió. No eran solo los contactos o el apellido, era algo más sutil, la forma de caminar, de hablar, de presentarse ante el mundo. Era credibilidad. Esa noche, Emiliano no durmió. Se quedó investigando en su celular hasta que la batería llegó al 5%. Buscó cómo conseguir trabajo sin experiencia, estrategias para entrevistas, qué buscan los reclutadores. Encontró miles de artículos que decían lo mismo: networking, contactos, recomendaciones. Pero también encontró algo diferente. Un artículo de un blog mexicano contaba la historia de un chico de Nezahualcóyotl que había conseguido trabajo en una startup sin conocer a nadie, solo demostrando lo que podía hacer. La clave estaba en una palabra: demostración. Emiliano leyó ese artículo 4 veces. El chico de Neza no había enviado currículums. Había creado un proyecto pequeño relacionado con el trabajo que quería, lo había documentado y se lo había llevado impreso a las entrevistas. No esperó a que le creyeran, les demostró. Era tan simple y tan revolucionario que Emiliano sintió como si alguien le hubiera quitado una venda de los ojos. A la mañana siguiente cambió de estrategia por completo. En lugar de buscar cualquier trabajo, decidió enfocarse en un área específica: ventas y atención al cliente. ¿Por qué? Porque era algo que podía aprender haciendo y no requería título universitario para demostrar capacidad. Además, todas las empresas necesitaban vendedores, desde las más pequeñas hasta las transnacionales. Pero no enviaría más currículums genéricos. Iba a hacer algo que nadie esperaba. Eligió 5 empresas medianas de Guadalajara
que vendían productos o servicios que le interesaban, una distribuidora de tecnología, una empresa de capacitación corporativa, una agencia de marketing digital, una compañía de seguros y una startup de logística. Investigó cada una durante días. Leyó sus páginas web, sus redes sociales, las reseñas de clientes, los artículos de noticias donde las mencionaban. Tomó notas en un cuaderno de espiral que le sobró a Beatriz de la escuela. Para cada empresa identificó un problema específico que tenían. La distribuidora de tecnología tenía reseñas en Google donde clientes se quejaban de los tiempos de respuesta. La agencia de marketing tenía un Instagram con publicaciones irregulares y bajo engagement. La startup de logística tenía un sitio web confuso donde no quedaba claro cómo contratar sus servicios. Emiliano pasó 2 semanas trabajando en algo que llamó propuestas de valor. Para la distribuidora de tecnología, escribió a mano un análisis de 3 páginas sobre cómo mejorar el servicio al cliente basándose en las quejas que había leído, con 5 soluciones específicas que no costaban dinero, solo mejor organización. Para la agencia de marketing, creó en Canva un calendario de contenido para 2 semanas con ideas de publicaciones y hashtags investigados. Para la startup de logística, rediseñó su página de inicio en una hoja de papel, explicando por qué la nueva versión convertía mejor. No eran trabajos perfectos. Emiliano no era diseñador ni experto en marketing, pero eran específicos, pensados, personalizados. Mostraban que había dedicado tiempo a entender cada negocio. Mostraban iniciativa, algo que ningún currículum podía demostrar. El problema era cómo entregarlos. No podía simplemente enviarlos por correo, se perderían en la bandeja de spam junto con cientos de mensajes más. Necesitaba llegar a la persona correcta, cara a cara. Emiliano investigó quiénes eran los gerentes de recursos humanos o los dueños de esas empresas. En algunos casos fue fácil, en otros tuvo que preguntar directamente en las recepciones, haciéndose pasar por un proveedor. Apuntó nombres, horarios de entrada, hasta qué cafeterías frecuentaban según las etiquetas de ubicación en sus redes sociales. Una mañana de agosto, a las 7:15, Emiliano esperaba afuera del edificio donde trabajaba Roberto Mendoza, gerente general de la distribuidora de tecnología. Llevaba su propuesta impresa en hojas limpias, dentro de una carpeta transparente y un sobre manila con su nombre escrito a mano. Cuando Roberto llegó en su auto, Emiliano se acercó con el corazón golpeándole las costillas. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas. Buenos días, señor Mendoza. Sé que no tengo cita y que esto es poco convencional. Empezó Emiliano, con voz firme a pesar del nerviosismo. Pero he estudiado su empresa durante 2 semanas y creo que puedo ayudarles con el servicio al cliente. Le traje algo que preparé específicamente para ustedes. Solo le pido 5 minutos para explicárselo. Roberto lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Eres vendedor? No soy vendedor, señor. Busco trabajo en su empresa, pero en lugar de pedirle que confíe en un currículum, preferí mostrarle lo que puedo hacer. Emiliano extendió el sobre. Esto es un análisis de las quejas de sus clientes en línea y 5 soluciones prácticas. No le cuesta nada leerlo. Roberto dudó, pero algo en la determinación de ese chico lo hizo tomar el sobre. Te doy 3 minutos, no 5. Entra. Dentro de la oficina, Emiliano explicó su propuesta. Habló sobre cómo un sistema simple de seguimiento de llamadas podría reducir las quejas en un 30%, cómo capacitar al equipo en frases específicas de empatía mejoraría las reseñas, cómo una respuesta automatizada en WhatsApp podría dar tranquilidad a los clientes mientras esperaban. Citó números de las reseñas, mostró ejemplos de otras empresas, habló como si ya trabajara ahí.
Roberto escuchó en silencio, hojeando las páginas. Cuando Emiliano terminó, hubo un silencio largo. Luego Roberto preguntó, ¿estudiaste administración? ¿Tienes experiencia en atención al cliente? No tengo título ni experiencia formal en una empresa, admitió Emiliano. Pero trabajé 4 años en Soriana, tratando con clientes molestos todos los días. Aprendí que la gente no quiere excusas, quiere sentirse escuchada, y estudié su empresa porque realmente quiero trabajar aquí, no en cualquier lugar. Roberto respiró hondo. Mira, tu propuesta está interesante. Algunas cosas son muy básicas, pero otras tienen sentido. El problema es que no puedo contratar a alguien sin experiencia comprobable para un puesto de atención al cliente. Tenemos estándares. Emiliano sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no dejó que se notara. Entiendo, señor Mendoza, y si trabajo una semana gratis, déjeme demostrarle que puedo hacer el trabajo. Si después de 5 días usted considera que no sirvo, me voy sin problema y sin reclamar nada. Pero si ve resultados, entonces hablamos de una contratación formal. Eso tomó a Roberto completamente desprevenido. ¿Una semana gratis? Eso es... No sé si legalmente podamos hacer eso. Llámelo periodo de prueba no remunerado, voluntariado, como quiera, insistió Emiliano. Solo le pido la oportunidad de demostrar que invertir 2 semanas investigando su empresa no fue en vano. Roberto se quedó mirándolo largo rato. Luego negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. Eres muy necio, ¿sabías? Me recuerdas a mí cuando empecé. Está bien, 1 semana. Pero si no funciona, se acabó. Y si funciona, empezamos con salario de capacitación. 7,000 al mes los primeros 3 meses. ¿Trato? Emiliano extendió la mano tan rápido que casi golpea el escritorio. Trato, señor Mendoza. No se va a arrepentir. La primera semana en la distribuidora fue la más intensa de su vida. Roberto lo puso directamente en el área de atención telefónica, respondiendo llamadas de clientes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No había entrenamiento formal, solo un script básico y la indicación de resuelve lo que puedas, escala lo que no. Emiliano recibió su primera llamada a las 8:07 del lunes. Era un cliente furioso porque su pedido llegó con una pieza equivocada. El hombre gritaba, amenazaba con cancelar su cuenta corporativa. Decía que era la 3ª vez que pasaba. Emiliano respiró hondo. Recordó su tiempo en Soriana, lidiando con señoras enojadas porque las fresas estaban caras, y aplicó su técnica. Primero escuchar, después validar, luego resolver. Señor, tiene toda la razón en estar molesto. 3 veces es inaceptable y entiendo perfectamente su frustración, dijo con voz calmada. Voy a hacer 3 cosas ahora mismo. Primero, voy a generar su reemplazo sin costo y con envío express para que lo tenga mañana. Segundo, voy a escalar su caso con mi supervisor para que se investigue por qué está pasando esto. Y tercero, voy a darle mi extensión directa para que si vuelve a tener cualquier problema, me llame a mí sin pasar por el conmutador. ¿Le parece bien? El tono del cliente cambió inmediatamente. ¿De verdad vas a hacer eso? Sí, señor, ahorita mismo. ¿Me permite 2 minutos en línea mientras genero la orden? Cuando colgó, 5 minutos después, el cliente estaba agradecido. Emiliano había resuelto el problema, pero más importante, había hecho que el cliente se sintiera importante. Notó el caso en su cuaderno personal y al final del día tenía registradas 14 llamadas, con notas sobre cada una. ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué patrones se repetían? Al tercer día ya había identificado que el 80% de las quejas venían de 3 problemas recurrentes: retrasos en entregas, piezas equivocadas y falta de seguimiento. Emiliano preparó un documento de 2 páginas con estos datos y se lo entregó a Roberto.
Señor Mendoza, si atacamos estos 3 problemas específicos, reducimos las llamadas molestas en 80%. El resto son dudas normales que se resuelven rápido. Roberto leyó el documento esa noche. Al día siguiente llamó a Emiliano a su oficina. Siéntate, tengo 2 noticias. La mala es que tu semana de prueba termina pasado mañana. La buena es que ya no importa porque quedas contratado desde hoy. Salario inicial de 8,000, no 7, con prestaciones de ley. Empieza oficialmente el lunes. Emiliano no supo qué decir, solo asintió, porque si hablaba iba a quebrarse. Roberto le extendió la mano. Y gracias por el análisis. Lo voy a presentar en la junta de gerencia del viernes. Tienes ojo para detectar problemas. Esa noche, Emiliano llegó a su casa de Santa Cecilia cuando ya era tarde. Su madre estaba dormida, pero Rodrigo y Beatriz lo esperaban despiertos. Les contó. Beatriz gritó de alegría y despertó a Irene, quien salió del cuarto con los ojos hinchados de sueño, pero la sonrisa más amplia que Emiliano recordaba haberle visto en años. No dijeron mucho. Solo se abrazaron en el cuarto estrecho, bajo el foco parpadeante, mientras afuera las combis seguían pasando y el mundo seguía girando, pero algo había cambiado definitivamente. Los primeros 3 meses en la distribuidora fueron de aprendizaje intenso. Emiliano absorbía todo como esponja, cómo funcionaba el sistema de inventarios, cómo se manejaban las cuentas corporativas, qué errores cometían los proveedores, qué esperaban realmente los clientes. Pero no se quedaba solo en hacer su trabajo. Cada semana le llevaba a Roberto una idea nueva, un formato de seguimiento de casos, una base de datos de preguntas frecuentes, un guión mejorado para el equipo de atención. No todas sus ideas se implementaban. Algunas eran demasiado complicadas, otras no eran prioritarias, pero Roberto empezó a notar un patrón. Emiliano no solo hacía bien su trabajo, pensaba en cómo mejorarlo, y eso era raro. La mayoría de los empleados cumplían y ya. Emiliano cumplía y luego preguntaba, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Al 4.º mes, Roberto lo ascendió a coordinador de atención al cliente con un aumento a 11,000 pesos. Ahora Emiliano supervisaba a 3 personas y era responsable de las métricas del área. Pero más allá del título, había algo más importante. Había demostrado que el sistema de sin contactos no llegas a ningún lado era mentira. Sí se podía. Solo se necesitaba hacer lo que nadie más hacía. Una tarde, mientras revisaba reportes en su escritorio, Emiliano recibió un mensaje de LinkedIn. Era de Claudia Fuentes, gerente de recursos humanos de la startup de logística, a la que también le había hecho una propuesta meses atrás. El mensaje decía: «Hola Emiliano, encontré tu propuesta sobre nuestro sitio web en los archivos. Llegó tarde porque estaba dirigida al dueño anterior, pero me impresionó mucho. ¿Sigues buscando oportunidades? Tengo una vacante de coordinador de experiencia del cliente que paga mejor y tiene crecimiento rápido. ¿Te interesa?». Emiliano leyó el mensaje 3 veces. Era tentador. Una startup con crecimiento rápido significaba oportunidades de aprender más, subir más rápido, ganar más. Pero también significaba incertidumbre. La distribuidora era estable, Roberto había confiado en él, tenía un equipo. ¿Valía la pena arriesgarse? Esa noche habló con su madre. Irene estaba sentada en el sillón viejo de la sala, remojando sus pies en agua tibia con sal, después de un día largo de trabajo. Emiliano le contó sobre la oferta. Esperaba que su madre le dijera que se quedara en lo seguro, pero Irene lo sorprendió. «Mijo, hace 6 meses caminabas por toda la ciudad sin que nadie te volteara a ver. Ahora tienes 2 empresas que te quieren. Eso no es suerte. Es porque demostraste que vales. Si crees que en esa startup vas a aprender más y crecer más rápido, ve. Yo ya no necesito que me mantengas, necesito que vueles».
Emiliano parpadeó sorprendido. Su madre continuó, con voz calmada pero firme. Sí me ayuda lo que ganas, no voy a mentir. Pero me ayuda más saber que mi hijo no se va a conformar con menos de lo que puede ser. Échale ganas, como siempre. Al día siguiente, Emiliano habló con Roberto. Fue honesto. Le contó de la oferta, le agradeció por haberle dado la oportunidad cuando nadie más lo hizo, le dijo que se sentía en deuda. Roberto escuchó sin interrumpir y al final sonrió con algo de tristeza. Emiliano, yo también empecé desde abajo, y si me hubiera quedado en el primer trabajo por lealtad, no estaría donde estoy. Te voy a decir algo que mi primer jefe me dijo. La lealtad está bien, pero tu carrera es tuya. Si esa startup te ofrece más crecimiento, ve. Solo te pido dos cosas. Renuncia bien, entrenando a tu reemplazo, y no olvides que aquí siempre vas a tener las puertas abiertas si algo no sale bien. Emiliano aceptó la oferta de la startup. Su nuevo salario era de 15,000 pesos mensuales, casi el doble de lo que ganaba cuando empezó. Pero más importante que el dinero era el puesto. Coordinador de experiencia del cliente en una empresa que estaba creciendo exponencialmente. Iba a armar procesos desde cero, a diseñar sistemas, a tener impacto real en cómo la empresa trataba a sus clientes. Los primeros meses en la startup fueron caóticos. La empresa tenía 2 años de operación, 50 empleados, y crecía tan rápido que los procesos no daban abasto. Había días en que Emiliano resolvía crisis de 8 de la mañana a 9 de la noche. Clientes que no recibían sus paquetes, rutas mal planeadas, repartidores frustrados, sistemas que se caían en el peor momento. Pero Emiliano había aprendido algo fundamental en sus meses de búsqueda de empleo y en su primer trabajo. Los problemas eran oportunidades disfrazadas. Cada crisis era una oportunidad de crear un proceso que evitara que volviera a pasar. Cada queja era un dato para mejorar el servicio. En 6 meses, Emiliano había implementado un sistema de seguimiento en tiempo real para los clientes. Había reducido las quejas en 42% y había capacitado a un equipo de 12 personas en atención al cliente. La empresa lo notó. A los 8 meses, lo ascendieron a gerente de experiencia del cliente, con salario de 23,000 pesos. A sus 25 años, Emiliano Vargas ganaba más que su madre después de 30 años trabajando. Pero lo más importante no era el dinero. Era la prueba viviente de que su estrategia funcionaba. Un sábado por la tarde, Emiliano recibió un mensaje de un número desconocido. Era de Mauricio, un chico de su barrio en Santa Cecilia que había ido a la misma preparatoria que él, pero 2 años después. El mensaje decía: Emiliano, te vi el otro día saliendo de una camioneta en el trabajo. Me contó mi hermano que estás en una empresa grande. Carnal, ¿me puedes ayudar? Llevo 4 meses buscando trabajo y nadie me pela. No tengo contactos. ¿Cómo le hiciste tú? Emiliano leyó el mensaje varias veces. Era la primera vez que alguien le pedía consejo sobre algo así. Y se dio cuenta de que tenía 2 opciones: darle consejos genéricos o compartir exactamente lo que a él le había funcionado. Quedaron de verse el domingo en una taquería cerca de Santa Cecilia. Mauricio llegó con su currículum impreso y cara de desesperación. Tenía 22 años, había terminado la prepa, trabajaba de Uber de noche, pero quería algo estable. Emiliano pidió 2 órdenes de tacos de asada y le preguntó: ¿qué tipo de trabajo quieres? Mauricio se encogió de hombros. Lo que sea, la verdad. Algo que pague más de 5,000. Ahí está tu primer error, dijo Emiliano. No puedes buscar lo que sea. Tienes que elegir una industria, un tipo de trabajo específico y enfocarte en demostrar que puedes hacerlo. ¿Qué se te da bien? Mauricio pensó. Me late la tecnología, pero no sé programar.
Me gusta hablar con gente. Y soy bueno resolviendo problemas. Siempre me buscan en mi familia cuando algo no funciona. Perfecto. Atención al cliente en empresas de tecnología. Esa es tu meta. Emiliano sacó una servilleta y empezó a escribir. Ahora escúchame bien, porque lo que te voy a decir te va a sonar loco, pero funciona. Durante la siguiente hora, Emiliano le explicó su método completo. Le contó cómo investigó empresas, cómo creó propuestas específicas, cómo llegó a Roberto cara a cara, cómo ofreció trabajar gratis para demostrar su valor. Mauricio escuchaba con los ojos cada vez más abiertos. ¿De verdad funcionó eso? ¿Ofrecerte gratis? No es que me ofrecí gratis para siempre, aclaró Emiliano. Me ofrecí gratis por una semana para demostrar que podía hacer el trabajo. La diferencia es que no les pedí que confiaran en mi palabra. Les demostré con hechos. Y la mayoría de los gerentes respetan eso porque nadie más lo hace. Mauricio tomó notas en su celular. Al final preguntó, ¿y cómo sé a qué empresas ir? Busca empresas medianas, explicó Emiliano. No las gigantes donde hay 1000 capas de burocracia, ni las microempresas donde no tienen estructura. Empresas de 50 a 200 empleados que están creciendo, que tienen necesidades reales, pero no tienen presupuesto infinito. Ahí es donde puedes demostrar valor rápido. Le dio ejemplos concretos, le recomendó herramientas gratuitas para investigar empresas, le explicó cómo encontrar los nombres de gerentes en LinkedIn. Cuando se despidieron, Mauricio estaba emocionado, pero también asustado. ¿Y si me dicen que no en todas? Entonces sigues intentando, respondió Emiliano con firmeza. A mí me dijeron que no 17 veces antes de que Roberto me diera una oportunidad. Pero solo necesitas un sí. Y ese sí llega cuando demuestras que estás dispuesto a hacer lo que otros no hacen. 3 meses después, Mauricio consiguió trabajo en una empresa de soporte técnico. Había aplicado el método de Emiliano. Eligió 5 empresas, investigó sus problemas, creó propuestas personalizadas y llegó directamente a los gerentes. La tercera empresa lo contrató después de que trabajó una semana de prueba. Su salario inicial fue de 7,500 pesos. Cuando Mauricio le avisó, Emiliano sintió algo que no esperaba: orgullo, no por él, sino por Mauricio, y se dio cuenta de algo importante. Su método no era solo para él, era replicable. Cualquiera con determinación podía hacerlo. Esa noche, Emiliano no pudo dormir. Una idea daba vueltas en su cabeza. ¿Cuántos Mauricios había en Guadalajara, en México, en toda Latinoamérica? ¿Cuántos chicos sin contactos ni palancas estaban caminando por la ciudad con currículums que nadie leía, creyendo que el sistema estaba cerrado para ellos? Al día siguiente, Emiliano creó un documento de Google. Le puso de título: ¿Cómo conseguir trabajo sin contactos? El método que realmente funciona. Durante las siguientes 2 semanas, escribió todo lo que había aprendido. No consejos genéricos, sino pasos específicos, ejemplos reales, errores que cometió, estrategias que funcionaron. Lo estructuró en 5 partes: elegir tu objetivo, investigar empresas, crear propuestas de valor, llegar a la persona correcta y demostrar en lugar de prometer. Incluyó plantillas, ejemplos de frases que funcionaban, técnicas para investigar en LinkedIn, hasta cómo vestirse con poco dinero para dar buena impresión. Cuando terminó el documento, tenía 27 páginas. Lo compartió primero con Mauricio. ¿Crees que esto le sirva a alguien más? Mauricio lo leyó y respondió: Carnal, esto es oro, deberías compartirlo. Emiliano creó una cuenta de Instagram llamada "Eu sin contactos se muere" y publicó el documento en partes, en formato de carrusel. No esperaba mucho. Tal vez algunos conocidos lo compartirían, pero pasó algo que no anticipó. En la primera semana, su cuenta tenía 200 seguidores. En la segunda,
1,000. Para el final del mes, 5,000. Los mensajes directos empezaron a llegar. Chicos de Monterrey, de Ciudad de México, de Puebla, de Tijuana. Todos con la misma historia, sin contactos, sin palancas, buscando trabajo y encontrando solo puertas cerradas. Emiliano respondía a cada mensaje. Les daba consejos personalizados, revisaba sus propuestas, los motivaba cuando querían rendirse. Era agotador. Trabajaba de 8 a 6 en la startup y luego de 9 a 11 de la noche respondiendo mensajes. Pero cada vez que alguien le escribía, Emiliano, conseguí trabajo usando tu método, sentía que valía la pena. A los 6 meses, su cuenta tenía 20,000 seguidores. Emiliano empezó a recibir mensajes de empresas preguntando si podía ayudarles a encontrar talento. Al principio le pareció irónico. Las mismas empresas que no lo habían contratado hace 2 años ahora le pedían ayuda para contratar. Pero luego vio la oportunidad. Creó un servicio simple. Conectaba empresas medianas que necesitaban talento con chicos sin experiencia pero con ganas, y los ayudaba a preparar propuestas de valor específicas. Cobraba a las empresas una comisión solo si la contratación funcionaba. Para los chicos el servicio era gratis. En el primer año ayudó a 73 personas a conseguir trabajo. No todos lo lograron, algunos se rindieron, otros no seguían las instrucciones. Pero 73 vidas cambiaron. 73 familias tuvieron un ingreso nuevo. 73 chicos demostraron que sin contactos también se podía. Emiliano seguía trabajando en la startup, pero su proyecto paralelo crecía. A los 27 años renunció a su trabajo corporativo para dedicarse completamente a ayudar a otros. Creó una plataforma web donde chicos podían aprender el método gratis y empresas podían publicar vacantes dirigidas específicamente a talentos sin experiencia, pero con hambre de demostrar. No se hizo rico, no era ese tipo de negocio. Ganaba lo suficiente para vivir bien, ayudar a su madre, pagar una renta en un departamento pequeño pero propio. Pero tenía algo más valioso que dinero: propósito. Cada mañana se despertaba sabiendo que su trabajo ayudaba a romper el círculo vicioso de sin experiencia no te contratan, sin que te contraten no ganas experiencia. Un día, 3 años después de conseguir su primer trabajo con Roberto, Emiliano recibió una invitación para dar una charla en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Era irónico. Él, que no había podido entrar a la universidad pública, ahora daba conferencias en universidades privadas. El tema: cómo construir una carrera sin contactos. El auditorio estaba lleno. 300 estudiantes, la mayoría de familias acomodadas que no necesitaban el método de Emiliano porque ya tenían contactos. Pero entre ellos había un grupo al fondo, 20 chicos de preparatorias públicas que el TEC había invitado como parte de un programa de inclusión. Emiliano vio sus caras y supo para quién era realmente esa charla. Habló durante 45 minutos. No dio consejos motivacionales vacíos. Contó su historia completa, con detalles específicos: los rechazos, el calor, los zapatos rotos, la propuesta que le cambió la vida. Pero sobre todo, habló del principio fundamental que lo había sacado de Santa Cecilia. El sistema está diseñado para favorecer a quien tiene contactos. Eso es real y no va a cambiar pronto. Pero hay una grieta en ese sistema. Las empresas necesitan resultados. Y si tú puedes demostrar que das resultados antes de que te contraten, no importa tu apellido ni tu universidad, les demuestras valor y te abren la puerta. No siempre, no todas, pero alguien lo hará. Solo necesitas uno que diga sí. Al final de la charla, varios estudiantes se acercaron, pero quien más tiempo se quedó fue un chico del grupo de preparatoria pública. Se llamaba Esteban, tenía 19 años
y trabajaba de mesero por las noches. Le dijo a Emiliano: «Yo pensaba que sin palancas estaba fregado, pero hoy entendí que la palanca la creo yo». Emiliano le dio su número. «Si necesitas ayuda, búscame. Así empecé yo, con alguien que me dio 5 minutos. Yo te doy los que necesites». Hoy, 5 años después de que Emiliano caminara por Guadalajara con un currículum que nadie leía, su método ha ayudado a más de 1000 personas a conseguir trabajo. No todos siguen el método al pie de la letra. Algunos lo adaptan, otros solo toman partes. Pero todos aprenden el mismo principio. No esperes a que el sistema te abra la puerta. Demuestra que mereces entrar y alguien te la abrirá. Emiliano tiene ahora 29 años. Su madre ya no limpia casas. Él le paga un salario mensual como consultora de vida por todos los consejos que le da. Rodrigo estudia en línea una carrera técnica mientras trabaja. Beatriz está en la universidad pública, estudia psicología y quiere ayudar a jóvenes de barrios como Santa Cecilia. La casa de bloc, sin terminar, sigue ahí, pero ahora tiene piso firme, ventanas nuevas y un tinaco que funciona. Emiliano podría mudarse a un lugar más grande, pero prefiere invertir ese dinero en su plataforma. Cada peso que gana lo reinvierte en ayudar a más gente. No todos los días son fáciles. Hay chicos que se rinden después de 2 intentos. Hay empresas que se aprovechan del método para conseguir trabajo gratis sin intención de contratar. Hay críticos que dicen que trabajar gratis una semana es explotación. Emiliano entiende todas esas perspectivas. Pero también sabe que para un chico de Santa Cecilia, de Nezahualcóyotl, de cualquier barrio donde las oportunidades no tocan la puerta, una semana de trabajo gratis que lleva a un empleo formal es mejor que 6 meses de desempleo. Su método no es perfecto, no funciona para todos, no resuelve el problema sistémico de la desigualdad de oportunidades, pero para los que lo aplican con determinación, sí funciona. Y eso, piensa Emiliano mientras revisa mensajes de chicos que acaban de conseguir trabajo, eso es suficiente para seguir. La historia de Emiliano Vargas no es sobre conseguir riqueza ni fama. Es sobre algo más sencillo y más poderoso. Demostrar que cuando el sistema dice «sin contactos no llegas a ningún lado», la respuesta no es rendirse. La respuesta es crear tu propio camino, demostrar tu valor y abrir la puerta para los que vienen detrás. Porque al final, los contactos no son lo único que abre puertas. La determinación, la creatividad y el trabajo bien hecho también lo hacen, solo que nadie te lo dice cuando estás caminando bajo el sol con un currículum que nadie lee. Pero Emiliano lo aprendió y ahora lo comparte. Y cada vez que alguien consigue trabajo usando su método, el sistema se agrieta un poco más.